Ahora que hace calor en verano y necesitamos a veces energía, el café con helado es la opción. Hoy en Dulce Cultura haremos un delicioso viaje sobre la historia del café affogato llena de sabor y cafeína mientras me compro uno en Beco Café. Prepárense para descubrir sus orígenes y conocer cómo se prepara en esta cafetería este postre italiano tan delicioso. El affogato es una bebida de 1 o 2 shots de espresso con una bola de helado y a pesar de que muchos lo consideran un café, los italianos lo clasifican oficialmente como un postre. Para contar cómo es que se encuentran el helado y el café en una sola bebida, ya contamos la historia del gelato y del café en Dulce Cultura, pero para esta historia en específico nos remontamos a la soleada Italia a finales del siglo XVII. En estos momentos de la historia el café era uno de los principales aromas para los helados junto al chocolate, que también ya platicamos sobre el mocha, café con chocolate. Volviendo a la historia del affogato, hay una versión que adjudica su creación al famoso fraile franciscano Angelico, quien vivía en la provincia de Cuneo, en la región del Piamonte italiano, que se dedicaba a la preparación de licores, en especial del licor de avellanas que existe hoy en día como frangélico, y también trabajaba el licor de café. Según esta versión, en medio de sus experimentos y mezclas, a este audaz fraile se le ocurrió mezclar helado de vainilla con un chorro de café espresso. Y eureka, el café affogato fue creado. Cabe recalcar que la palabra affogato en italiano significa ahogado, porque el helado parece estar sumergido en el café, una combinación celestial. No obstante, también se menciona que este café consiguió extenderse aún más cuando se inventa la máquina de espresso, que también platicamos en nuestro video del espresso en Italia del siglo XX, y en los años 50 cuando la producción del helado se industrializó y modernizó. Recordemos que hasta la Segunda Guerra Mundial el helado todavía era hecho con la nieve almacenada por el invierno en profundas cuevas subterráneas, y en estos momentos ya se estaban elaborando máquinas profesionales para ambas preparaciones. Este dulce postre italiano comenzó a ganar popularidad rápidamente. No solo era refrescante y delicioso, sino que también tenía ese toque elegante y sofisticado que tanto adoran los italianos, y se convirtió en un verdadero ícono de la Dolce Vita. Así, las heladerías y cafeterías se hicieron más comunes en Italia, y de Italia pasaron a los Estados Unidos, y el affogato se hizo muy famoso principalmente en Nueva York. Y ahora viene la mejor parte, probar este café hecho con 2 shots de espresso y una bola de helado. Este puede ser el clásico fior di latte que ya hablamos en el video del gelato. Sin embargo, si no lo tienes a tu alcance, te puedes ir por algo más tradicional como el helado de vainilla, o aquí como yo, que me animaron a probar el helado de un muy famoso chocolate. En algunas cafeterías puedes pedir un affogato decorado con chocolate o chantilly, o la versión alcohólica que se conoce como affogato corretto. Hay gente que se pregunta si hay que revolver o no con la cuchara. No hay forma de saberlo. A mí me gusta no revolverlo y disfrutar de la parte caliente del café y lo frío del helado, pero esto es gusto de cada quien. Y aquí lo tenemos en Dulce Cultura. Hemos viajado por el tiempo y el espacio para descubrir la historia del café affogato. Ahora, si eres un amante del café y estás sufriendo los estragos de este calor de verano, no dudes en buscar una forma refrescante de disfrutar tu día y sírvete un buen affogato. Si les ha gustado este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo episodio de Dulce Cultura. Espero hayan disfrutado una pizca de culturas en su paladar.